carta a los Romanos, en los capítulos 12, del versículo 1 al capítulo 15, versículo 6. La serie que iniciaremos el día de hoy, entonces, como título tiene La vida cristiana. La obra de Cristo se refleja en la vida del cristiano. De alguna forma es una continuación a las series y a los pasajes que hemos venido observando con anterioridad. Hoy vamos a iniciar entonces esta serie con una porción relativamente pequeña. Vamos a estudiar el día de hoy, para iniciar esta serie, 2 versículos solamente, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Como título de nuestra enseñanza el día de hoy, una mente renovada transforma nuestra vida. Dice la Escritura en este par de versículos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su maravillosa palabra, que entre a nuestros corazones, a nuestra mente, e irrigue para todo nuestro ser, para que hoy salgamos edificados y exhortados, y como no, instruidos con la Escritura. Permítanme hacer un paréntesis para anunciar algo que se me estaba pasando por alto. Quiero invitar a la congregación, al pueblo de Renaciendo en Cristo, que le demos un aplauso de bienvenida a las personas que nos acompañan hoy por primera vez, por segunda vez. Que Dios les bendiga muchísimo y que sepan que esta es su familia. Como les recuerdo, el nombre de nuestra enseñanza, una mente renovada transforma nuestra vida. Quiero iniciar con una anécdota. En una ocasión, cuando tenía este servidor aproximadamente unos 16 años, desafortunadamente a esa edad ya había empezado a consumir licor, y estando con un grupo de amigos, digámoslo, emparrandados a medianoche en una esquina de mi pueblo, pasó por este lugar una persona muy honorable, muy conocida en nuestro pueblo. Era el doctor. Era aproximadamente, si mal no estoy, por ahí tipo 12, 1 de la mañana sería. Pasaba el doctor por ahí en una de sus urgencias o emergencias, que también era amigo mío. Me miró ahí en medio de este grupo de personas y me llamó a un lado. Me dice: William, ven. Me le acerqué. Recuerdo, tenía 16 años. Creo que el doctor tendría, no sé, tal vez unos 30 o 40 años. Y me dice, me dio uno de los consejos que pienso que de alguna forma me ayudó mucho y marcó mi vida. De hecho, todavía es uno de los pocos consejos que no he olvidado. Me dijo: William, si tú no cambias de amigos o no cambias tu forma de pensar, lo más probable es que tus amigos y tú en un futuro no muy lejano llegarán a ser los borrachitos del pueblo, los alcohólicos del pueblo, y tú vas a ser uno igual a ellos. Es necesario que mires tu grupo, tu entorno de amistades, y que examines tu forma de pensar y cambies tu forma de pensar. Y efectivamente, así sucedió. Las circunstancias de la vida me forzaron a dejar mis amigos y a empezar a pensar de otra forma, de otra manera. Los amigos terminaron tal como este doctor lo predijo.
los borrachitos del pueblo, alcoholizados. Por fortuna, este servidor, reitero, gracias a las circunstancias y a la misericordia de Dios, que a pesar de que en aquel entonces andaba yo lejos de Él, pero hoy conozco y sé que Él sí andaba cerca de mí, me permitió tener otra oportunidad de vida. Se lo atribuyo primeramente a Dios, que fue misericordioso, y en segundo lugar, que de una o de otra manera se cambió de entorno, pero sobre todo se cambió de mentalidad. Y así como este ejemplo de vida que me sucedió a mí, conozco muchos más, personas que a los 20, 25 años estaban ya profundizando mucho en el tema del licor o drogas, con hermosas familias conformadas, con buenas oportunidades de superación, pero nunca quisieron cambiar su estilo de vida ni su forma de pensar. Hoy, a los 50, a los 60, quizá, son personas que se consideran tristemente fracasados, y muchos de ellos incluso arrastraron en ese mismo fracaso a sus familias, porque no quisieron darse esa oportunidad de cambiar su forma de pensar, de darle una nueva oportunidad a Dios, de darle una nueva oportunidad a sus familias. Entonces, hermanos, ojalá y la palabra que hoy vamos a ver nos ayude a entender la importancia de renovar nuestra forma de pensar, si es que queremos ver verdaderamente cambios en nuestras vidas. Permítanme entonces un momento contextualizarles un poco dónde estamos en nuestro pasaje bíblico. Quiero hacerles un pequeño recorderis. ¿Qué fue lo que vimos en los primeros capítulos, en los primeros 8 capítulos de esta carta a los romanos? El apóstol nos compartió sobre algunas de las doctrinas consideradas doctrinas cardinales de la fe cristiana. Entre ellas vimos en los primeros 3 capítulos la doctrina de la culpabilidad del hombre, que consiste en que después del hombre lograr entender que todo ser humano, independientemente de su raza, cultura, estrato social, nivel académico, independientemente de su nacionalidad, es culpable ante Dios. ¿Por qué? Porque de una o de otra forma, todos, absolutamente, sin excepción, somos pecadores. Aparte de que el hombre cada día va degradándose en su pecado cuando no busca de Dios. Hasta ahí hemos conocido la culpabilidad del hombre. De esa manera logramos entender, Pablo nos mostró que por esa razón estamos todos condenados al castigo eterno. Y es necesario entonces que recurramos, o es necesario la venida a nuestras vidas de un Salvador. Y en este caso es Cristo Jesús. Porque de lo contrario, indudablemente lo que le espera al ser humano es una muerte eterna, una destrucción inevitable. En segundo lugar, entre los capítulos 4 y 5, vimos la doctrina de la justificación por la fe, por la gracia de Dios. En su inmensa misericordia, Dios decidió entonces salvar a la humanidad caída, entre los cuales nos encontramos todos y cada uno de nosotros. Pero para que esto fuera posible, la única forma de hacerlo fue enviando a su Hijo unigénito, quien vino a la tierra y vivió una vida justa y perfecta, pero murió como el más vil de todos los pecadores. Era necesario que muriera de esa manera para poder cargar con los pecados de toda la humanidad. De esta forma, esa justicia perfecta de Cristo Jesús nos fue imputada a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso de imputada? Entendemos lo que es amputar, ¿no? Una persona tiene un accidente y le amputaron un dedo, le amputaron una mano, le amputaron un pie por una enfermedad. Amputar es quitar, imputar es incrustar, ponerle. Es decir, nosotros de justicia no teníamos nada, pero por la justicia de Cristo, hoy nosotros fuimos justificados. ¿Por qué? ¿Por nuestras buenas obras? De ninguna manera. Por la mera gracia de Dios. Simple y llanamente porque a Dios le plació amarnos y tener misericordia de nosotros. Luego pasamos en los capítulos del 6 al 8
a la doctrina que se conoce como la santificación, que no es otra cosa que la evidencia de que fuimos justificados. Nadie puede decir, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo ya fui justificado por la obra de Cristo Jesús. No podemos decir eso si no hemos entrado en un proceso de santificación. La santificación no es nada más que empezar a cambiar nuestra forma de vida. Vemos que en ese proceso de santificación, Pablo, un pasaje que es bastante interesante y llamativo, en medio de su lucha contra el pecado, hay una frase que no podríamos olvidar que dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, yo quiero ser libre del pecado, pero por mí mismo no lo he podido lograr. Y lamentablemente nunca lo podrá lograr por sí mismo. Entonces entra en proceso, entra a la vida del creyente el poder del Espíritu de Dios, que ha venido a nosotros a ayudarnos en ese proceso de santificación. Entonces el Espíritu Santo, la fe y el amor de Cristo llevan al creyente a vivir una vida de santidad y una vida victoriosa. Pero estas doctrinas no son mera información teórica, como lo vimos cuando la estuvimos compartiendo. Pablo, entre el capítulo 9 y el 11, incrusta un tema que es para todo el pueblo de Dios, pero es un tema que tiene que ver mucho con el pueblo de Israel. No quiero desvirtuar ni quiero tampoco excluir estos versículos, estos pasajes del 9 al 11, capítulos del 9 al 11. Pero para retomar el tema que vamos a iniciar el día de hoy, voy a volverme hasta el capítulo 8 como lo acabo de hacer. ¿Por qué? Pablo ahora va a introducir un tema que viene siendo la conclusión, o más bien la consumación de toda la teología que nos expuso. ¿Listo? Ya sabemos que el hombre es culpable de pecado y es digno de condenación. Ya sabemos que aunque sea digno de condenación, a Dios le plació salvarlo, pero ya sabemos que tiene que iniciar un proceso de santificación. Todo eso es información, pero Pablo no quiere que quede ahí en teoría. Todo lo que el apóstol ha enseñado entonces debe concluir ¿en qué? En una vida cristiana digna de la obra de Jesucristo. Así entonces damos inicio a esta serie entonces, iniciando con los 2 versículos que acabamos de leer inicialmente. Una mente bíblica nos ayuda a vivir como verdaderos cristianos. Vamos a examinar este pasaje en un par de encabezados entonces. Siendo el primero de ellos, el versículo 1, un cuerpo consagrado. Releo el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas primeras palabras, así que, son una transición, una conjunción de transición, que quiere decir que todo lo que viene ahora es el resultado de todo lo que ha dicho antes. El apóstol se dirige a sus oyentes inicialmente suplicándoles que, reconociendo la compasión que Dios ha tenido de ellos, porque en realidad lo que acabamos de ver a lo largo de los 11 capítulos anteriores no es más que la forma de Dios manifestarnos su misericordia. Entonces Pablo les recuerda, les dice, teniendo en vista todo lo que Dios ha hecho por ustedes, yo les ruego, les suplico que ahora ofrezcan sus cuerpos. Se debe de entender física como espiritualmente, todo su ser. Ofrézcanselo a Dios, como si ustedes mismos sean la ofrenda que se va a sacrificar en el altar de Dios durante el servicio de adoración. En los tiempos de Pablo, recordemos que era costumbre ofrecer sacrificios a Dios en el templo, en medio de los cultos religiosos. Amados, yo quisiera que nos autoexamináramos
nosotros como creyentes nunca, escuchen esto, nunca nos vamos a poder entregar completamente a Dios si primero no reconocemos y valoramos la misericordia que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros. Todo lo que hoy somos como hijos de Dios y como nuevas personas, se lo debemos exclusivamente al amor y la bondad de Dios. Aquí Pablo inicia diciendo, por las misericordias de Dios. Es decir, no se olviden quiénes eran ustedes. No se olviden de dónde los ha sacado Dios. Ahora nosotros tenemos que reconocer que el Señor ha sido exageradamente misericordioso, bueno con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos invita Pablo entonces? Ofrézcanle sus vidas completamente a Dios en gratitud a Él. Muchos creen que contraer la ofrenda, los diezmos, los que lo practican, o una siembra económica, o un regalo para el pastor, o un mercadito para los necesitados, ya todo está bien. Claro, todo esto es necesario, pero Pablo va mucho más lejos. Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, la mejor ofrenda que usted le puede ofrecer a Dios eres tú mismo. Nada reemplaza la ofrenda cuando la ofreces, te ofreces tú mismo como sacrificio vivo para Dios. Pero Pablo le resalta que si ellos mismos son esa ofrenda que se va a entregar, a ofrecer a Dios, debe de tener ciertas características. En primer lugar dice como un sacrificio vivo, es decir, activo en todo tiempo, permanentemente. No es solamente que venimos aquí, buenos días hermano, cuando llegamos a la congregación y no matamos una mosca. Aquí dice que nos debemos de entregar a Dios, ofrecer a Dios con una actitud de pureza y de santidad, pero en todo tiempo. También dice que debe de ser santa, pura, que satisfaga y le dé placer a Dios, que es a quien ellos, los romanos, y a quien nosotros hemos aceptado y reconocido con nuestra mente y con nuestro corazón para servirle y para adorarle. Pablo lo que está usando es una enseñanza del Antiguo Testamento, una imagen del Antiguo Testamento. Por allá en Levíticos 22, versículos 19-21 dice: para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Esos eran los animales que se debían seleccionar para ofrecérselos a Dios como sacrificio. Es la imagen que Pablo está usando para decirnos a nosotros: ustedes ahora son ese sacrificio. Pero miren estos detallitos que deben de tener en cuenta para poder decirle a Dios: Señor, te ofrezco mi vida. Ya no se trata de ofrecer animales, sino de ofrecernos a nosotros mismos, pero con las mismas características de perfección y de pureza. Yo te pregunto, ¿tú crees que tu vida podría ser una ofrenda de adoración a Dios? Teniendo en cuenta esto que acaba de mencionar Pablo, ¿ustedes creen que podríamos decirle a Dios: Señor, te ofrezco mi vida? Seguramente algunos dirán: yo estoy bien porque yo voy a la iglesia 2 y hasta 3 veces a la semana. Yo estoy bien. Pero la ofrenda que propone Pablo aquí no es un acto de adoración en un servicio religioso solamente, sino un acto de adoración todos los días, en todos los lugares y en todos los aspectos. Esto no depende de mi estado emocional ni anímico.
Esto depende de qué tanto yo amo y qué tanto le agradezco a Dios como para ofrecerle mi vida a Él. En una oportunidad alguien me dijo: William, pero vos en vez de estar lidiando con la iglesia, echarte una carguita de esas encima, ¿por qué no te dedicas a hacer lo que vos sabes hacer? Patronear, trabajar y producir. Les dije: vea, yo en este momento debería de estar pagando 25 años de cárcel. Yo en este momento no debería de tener familia porque yo mismo me la parrandeé. Yo en este momento debería de tener unos hijos, cuando menos, drogadictos o alcohólicos. Pero gracias a la misericordia de Dios, pude regresar a casa mucho antes de los 25 años. Puedo conservar una familia. Entonces, si se lo debemos todo a Dios, ¿por qué negarle nuestra vida a Dios? Todo es de Dios y para Dios. ¿Tú tienes trabajo? ¿Tú tienes salud? ¿Has sido bendecido económicamente? ¿Tienes una familia? Se la debes a Dios. Entonces, ¿por qué no ofrecerle nuestras vidas a Dios? ¿Por qué no servirle con verdadera pasión y con verdadero amor? Nosotros debemos de ser una ofrenda de adoración el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado. No solo el domingo. Debemos de ser una ofrenda de adoración no solo en la iglesia, sino también en la casa, en la calle, cuando estoy en el mercado, en el trabajo, los que estudian en su colegio, en su universidad. En todo lugar, nosotros debemos de ser una ofrenda agradable para Dios. Pero lo más importante es que no solo somos una ofrenda de adoración cuando escuchamos alabanzas o cuando estamos orando. Somos una ofrenda cuando vivimos una vida de santidad, cuando estamos buscando pureza, sinceridad, transparencia, cuando nuestro anhelo es agradarle a Dios. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra actitud. ¿Ustedes creen que en este momento le está agradando a Dios? No levanten la mano. Todos los días, ¿cuál debería de ser nuestra oración entonces? ¿Cuál debería de ser tu oración teniendo en cuenta esto? Señor, te ofrendo mi vida. Ayúdame a vivir solo para agradarte a ti. Que mis ojos, mis oídos, mis manos, mis labios, mis pies, mi mente, todo mi ser sea para hacer lo que tú quieres que haga. Ahora, hermanos, entonces, para poder comprender esto mejor y para que entendamos que debe de ser posible, es necesario entonces que renovemos nuestra mente. Y este sería entonces nuestro segundo encabezado. Dice el segundo encabezado: mentes renovadas. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde que el Señor liberó al pueblo de Israel de manos de los egipcios, su voluntad siempre fue, ha sido y será que el pueblo, que su pueblo, no adopten las costumbres paganas de los otros pueblos. Mire lo que dice Moisés en Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué es lo que está diciéndoles Moisés? Ustedes, pueblo de Israel, no son mejores que los otros. Dios está teniendo misericordia de ustedes porque ha querido tener misericordia. A estas personas a las que Dios ahora les está dando la espalda, practican esto. Ustedes no deben de practicarlas. Para Pablo las cosas no eran diferentes. Pablo sabe que la iglesia de Roma está en medio de un mundo idólatra, degenerado y perverso. Y el hombre tiene la tendencia a dejarse llevar por las corrientes que lo rodean. Por eso manda a sus oyentes a no conformarse a ese mundo caído. ¿Qué es eso de conformarse? Es llegar a ser similar a algo en su comportamiento o socialmente, concebido como ser formado o moldeado a un cierto patrón o molde. Lo que Pablo está diciendo en paráfrasis es: no se amolden a las malas costumbres de la gente de este tiempo, cuyas prácticas, valores y costumbres están lejos de Dios. No os conforméis a este siglo. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La mayoría de seres humanos tenemos la inclinación a ser influenciados por el entorno que nos rodea, ¿no es cierto? Y adoptamos su estilo de vida, a veces formas de pensar y hasta los modismos de hablar de las personas y de la sociedad con quienes convivimos, de quienes estamos cerca. Pero lo más desafortunado es que esa sociedad en la que vivimos es una sociedad cuya naturaleza está caída, es decir, afectada por el pecado, por lo que aún los creyentes corremos peligro de terminar en las mismas condiciones y con los mismos valores que ellos. La carta que Pablo le está enviando a los romanos no es para los inconversos que estaban en el parque, es para los que estaban en la iglesia. Y lo que está diciendo es: señores, hermanos, no se amolden a esos malos hábitos, a esas costumbres, a esas prácticas de esos pueblos. Por esta razón entonces es que él dice: no se dejen llevar por esa corriente cultural pecaminosa. ¿Qué es un molde? Es un recipiente donde se deposita un líquido o una masa con la finalidad de que ese líquido o esa masa tome la forma de ese molde. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, los adobes con las que se construyen las casas. El constructor los consigue casi todos del mismo tamaño, a la misma medida, dependiendo de su necesidad. Y todos son prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque todos pasaron por el mismo molde. Entonces lo que Pablo está diciendo es: los de afuera, si usted los analiza, todos son iguales. Todos practican lo mismo. Están en lo mismo. Creen lo mismo. Pero ustedes, los de la congregación, los del cuerpo de Cristo, no deberían dejarse llevar por ese mismo estilo de vida. Por ejemplo, hoy en día un gran número de personas piensa que el licor y en algunos casos las mismas drogas son un medio normal de entretenimiento y diversión. Por lo tanto,
Muchos otros más están adoptando esta misma forma de entretenerse y de divertirse. Ustedes ven que ya el licor no es como años atrás, que era para los adultos. Ahora ya muchachitos, 13, 14, 15 años, beben más que los adultos. ¿Por qué? Porque como se ve al papá, se ve a los abuelos, se ve a los tíos, que para divertirse y para entretenerse, para pasar buenos con una botella de guaro, entonces estos muchachos también están asumiendo lo mismo. Para una gran parte de nuestra sociedad es lícito, por decir algo, con todo respeto lo digo, con temor y temblor ante el Señor, que una pareja conformada por dos personas del mismo sexo tengan los mismos derechos y deberes que una pareja heterosexual. Gran parte de la sociedad hoy lo asimila y lo entiende o lo acepta de esa manera. La pregunta es, ¿para Dios eso estará bien? Y cada día es más gente la que lo acepta. Y hasta escucho decir, yo admiro a fulanito de tal que salió del closet, o a fulanita de tal, qué personalidad. Hasta nos hemos vuelto admiradores. Estamos cayendo en lo mismo del mundo. Y esto es lo que Pablo dice, ojo con eso, señores. Ojo con eso, hermanos. En la actualidad, por ejemplo, mucha gente piensa que el dinero es más importante que cualquier otra cosa, poniéndolo incluso por encima de Dios mismo y de la misma familia. Y desafortunadamente dentro del mismo pueblo cristiano, muchos creen lo mismo y practican lo mismo. Primero trabajo, segundo trabajo, tercero trabajo. Después, si me queda tiempito, voy a la iglesia. Y si me queda tiempito, salgo con mi familia. La infidelidad, por ejemplo, entre las parejas de hoy, ya se ha vuelto parte de nuestra cultura. Un hombre sin cachos es como un jardín sin flores. Y a la inversa, ¿no es cierto? Y aún en el pueblo cristiano, esto se está volviendo normal. Ay, es que mi hermanito, mi esposo tropezó. Vamos a orar por el esposo, hermano. A los 2 meses, el esposo volvió a tropezar, pastor. A los 6 meses, y el esposo, ¿cómo va? Sigue tropezando, Señor. Bendito sea Dios. Se está volviendo, y seguimos llamándonos cristianos. Y seguimos llamándonos el pueblo de Dios. Estamos cayendo a lo mismo del mundo. Estos, hermanos, y muchos más, son algunos de los moldes que el mundo está creando y de los que Pablo nos dice, no se amolden, no se dejen llevar por esos estilos de vida. Yo te pregunto, ¿cuáles son las costumbres a las que tú te estás amoldando en este tiempo? ¿Cuáles son esas costumbres a las que tú te estás amoldando? Tu personalidad, tu carácter, tus gustos y tus metas se están inclinando más a las de la gente inconversa. Tu forma de pensar está muy alineada con los que piensan los de la esquina. Debemos de tener cuidado con eso. No debemos olvidar que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la novia del Salvador que nos compró con su sangre. Seguramente aquí hay personas que están en el proceso. Quiero recordarles exactamente lo mismo. Los moldes, los patrones de esta sociedad están pervertidos. No caigamos en ellos. Pablo más bien les manda entonces a sus oyentes con autoridad a ser transformados. Sino transformados, dice. En el original griego la palabra transformados es metamorfo,
Metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, que significa ser cambiado en la apariencia exterior que refleja un cambio de naturaleza o esencia. Este término solo se usa en el Nuevo Testamento 3 veces, en todo el Nuevo Testamento. La primera vez que es usado por Mateo y Marcos es para referirse a la transfiguración de Cristo. Mateo 17, versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Saben de quién está hablando? El momento en que Jesús fue transfigurado. La transfiguración de Jesús dejó ver que un destello de su gloria. Su humanidad fue transformada por un momento. De alguna manera, lo que Pablo está tratando de decir entonces aquí es que el creyente debe de ser transformado también a la imagen de Cristo. Metamorfosis. En lugar de moldearnos al sistema del mundo pecaminoso y todos sus deleites, el cristiano debe de ser completamente diferente a ellos, tanto externa como internamente. Quizá el ejemplo que más ilustra este tema de la metamorfosis sea el famoso ejemplo de la oruguita cuando se convierte en mariposa. Eso es una metamorfosis. Nosotros vemos una oruguita y no tienen nada de parecido a una mariposa, pero al otro día vamos a ver y está la mariposa, que en absoluto tampoco se parece a la oruga que había ayer. Eso es una metamorfosis. Lo que Pablo está diciendo aquí es: transformados. Ustedes también, le está diciendo al pueblo de Roma, y nos está diciendo a nosotros, ustedes también deben de sufrir esa metamorfosis, ese cambio. El cambio externo que como creyentes debemos de reflejar cuando hemos sido transformados en nuestra esencia, también debe de ser esa metamorfosis. Nuestra conducta, nuestras obras, nuestra forma de hablar, hasta nuestra forma de vestir es diferente, porque estamos siendo ¿qué? Transformados. ¿A cuántos aquí les gustaría ser transformados? Ser diferentes. A todos. A todos nos gustaría tener esa metamorfosis. Todos deberíamos desear ser transformados, porque en realidad esto no es una opción. Esto se llama un verbo imperativo activo. Es decir, es un mandato de Dios. No es, si ustedes quieren ser transformados, bien pueden hacerlo, no. Aquí la palabra dice transformados como mandato. Pero uno se pregunta, ¿cómo se logra esta transformación? Pablo indica ahí mismo, en el mismo pasaje, que esta transformación solo se obtiene por medio de ¿qué? De la renovación de la mente, de la renovación de su forma de pensar, es decir, restableciendo de nuevo su actitud mental, su forma de pensar y todo lo que esto involucra, sentimientos, valores, creencias, que llevan a la gente a actuar de ciertas maneras. Así es como somos transformados, cuando nuestra mente es renovada. En su carta a los Efesios, Pablo también lo dice. Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tan importante es? Pablo conoce perfectamente que lo que una persona piensa, en eso termina convirtiéndose. Es lo mismo que nos dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Alguien dice, un creyente trató mal o insultó a otra persona, y uno le dice, hermano, hermana, me parece que eso no está bien. Ay, es que se me chispoteó.
Pero la Escritura dice que de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Por lo tanto, hermanos, es imperativo que el creyente entonces renueve completamente su forma de pensar y de ver las cosas. La forma del creyente moldearse, o más bien, de no moldearse, o más bien de no contaminarse por el mundo que lo rodea, es renovando totalmente su forma de pensar. No amando lo que este mundo ama, no deseando lo que la gente carnal desea, ni anhelando lo que la cultura nos ofrece. Es renovando nuestra forma de pensar. Hermanos, si queremos ser transformados realmente, estoy hablando de transformación real, de metamorfosis, debemos cambiar nuestro chip mental. No podemos seguir pensando de la misma forma como pensábamos cuando no conocíamos del Señor. Un autoanálisis ahí, instantáneo. Hoy, yo supongo que los que estamos acá, si no hemos sido totalmente transformados, estamos en ese proceso de transformación. Analícese lo que usted pensaba antes de conocer o de escuchar de Cristo Jesús. ¿Cómo pensaba usted unos años atrás, o unos meses atrás, o unos días atrás? Yo miro el retrovisor de mi vida y a Dios sea la gloria, veo muchas diferencias, muchas. Yo me supongo que en su caso debe suceder lo mismo, porque es lo que está diciendo la palabra. Si quieres dejar un vicio o un mal hábito, si quieres dejar de hacer algo indebido que estás haciendo, si quieres que tu hogar sea restaurado y transformado, si quieres ver cambios en tu vida, si quieres restaurar tus relaciones, tienes que renovar tu mente y tu forma de pensar en general. Tu forma de pensar en general. Nuestra mente, cuando no conocemos del Señor, o cuando no nos interesa una verdadera transformación, nuestra mente piensa siempre por inclinación al mal. De una manera sutil, pero siempre se inclina al mal. Habitualmente nuestros pensamientos son ¿qué? Egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio placer y bienestar. Y nos desentendemos de los demás y aún de Dios mismo. Debemos de pensar entonces más como Cristo piensa. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde comienza la batalla del creyente? En la mente. Es ahí donde todo se cocina. Es ahí donde todo se fabrica. Dependiendo de tu forma de pensar, así será tu vida. No lo dudes. Lo que estás pensando y meditando hoy va a ser lo que recojas mañana. Así es que lo que Pablo está diciendo es: renueven. Si quieren ser transformados, si quieren vivir realmente como verdaderos creyentes, renueven su forma de pensar. De tu forma de pensar depende tu trato con Dios y con los demás. De tu forma de pensar depende tu manera de hablar. De tu forma de pensar depende todo. Por eso es tan importante que la mente del creyente sea completamente renovada. Renovada. Pero entonces surge otra pregunta: ¿cómo se puede renovar la mente? Seguramente que ustedes pensaron, con 2 versiculitos nos vamos a ir en 15 o 20 minuticos hoy. En algunos pasajes como este, hermanos, es importante el más mínimo detalle, porque de este pasaje, de esta primicia, en estos 2 versículos, va a depender todo lo que vamos a seguir estudiando de aquí en adelante. Y ¿saben qué? De esta enseñanza
de la renovación de nuestra mente, va a depender su vida y mi vida. Si no cambiamos de forma de pensar, si en este momento nuestra forma de pensar es derrotista, es fracasada, es perversa, no esperemos cambios en nuestras vidas tampoco. Entonces ahora surge esta pregunta: ¿cómo se puede renovar la mente? Pablo manda primero que no nos acomodemos al molde de este mundo, ¿no es cierto? Que no nos dejemos llevar por los patrones de esta cultura, sino que más bien seamos transformados. Y nos aclara que esa transformación solo es posible renovando nuestra mente y nuestra forma de pensar. Pero entonces veamos cómo. Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice, el mismo Pablo escribiéndole a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El mismo Pablo entonces le escribe a Tito en su pequeña carta que la renovación viene por medio del Espíritu Santo, es decir, de parte de Dios mismo. Lo mismo fue lo que dijo el salmista, Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, Dios es el único que renueva nuestra mente. No hay otra forma. ¿Cómo lo logra? Por medio de la misma palabra de Dios. No hay otra manera. Una persona puede cambiar su forma de pensar por muchos medios o circunstancias, pero que su forma de pensar sea verdaderamente renovada. Escuchen, aquí está la diferencia: no cambiada, sino renovada. Eso, según la Escritura, no lo hace sino el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de la palabra de Dios. No creamos que nosotros mismos podemos hacer ese proceso. No creamos que leyendo, pues con todo respeto lo digo, ¿no es cierto?, leyendo o practicando los mantras, las cosas que enseña el budismo, este tipo de prácticas o creencias, nuestra mente va a ser renovada. Hace días yo miraba una serie por televisión que me llamó la atención. Trataba del diablo, el diablo personificado en un hombre. Y ese diablo un día se puso a meditar y dijo: yo voy a intentar ser bueno. Y empezó a tomar unas terapias con una psicóloga. Y la psicóloga aconsejándolo, con el perdón pues de las psicólogas o psicólogos presentes, si los hay. Y empezó la psicóloga dándole sus clases, sus terapias. Y este diablo empezó a tener cambios positivos. Pero finalmente el diablo terminó de amante con la psicóloga. No pudo superar su diablura este diablo. ¿Saben por qué sucedió esto? Porque tuvo ciertos cambios de pensamiento que lo llevaron a cambiar algunos hábitos. Pero su mente como tal no fue renovada. No fue renovada su mente. ¿Por qué? Porque esto es algo que lo hace solamente Dios a través de su palabra y nadie más. Yo escucho gente que dice: pastor, yo quiero cambiar de vida, yo quisiera ser como el hermano tal o la hermana tal, que hasta hace unos meses o unos años atrás era un drogadicto, era un alcohólico, y hoy es totalmente diferente. Yo quiero ser así. Pero el problema es que estas personas quieren que todo sea por arte de magia, la varita mágica y listo, sos una nueva persona. No. Para tener verdaderos cambios en nuestras vidas, hermanos, para que nuestra mente sea renovada, para que cambiemos esa forma de pensar pervertida, distorsionada, torcida, desviada, tenemos que meternos con la palabra de Dios. Tenemos que meternos con Dios en intimidad, en comunión. Pero quieren cambiar y no le sacan unos minuticos a oración, no sacan unos minuticos, un ratico para un devocional. Y si
si se los invita a la congregación el día domingo, son 2-3 horas que voy a perder allá, dejo de producir dinero. El dinero no va a cambiar tu forma de pensar. El dinero no va a renovar tu mente. Entendamos, por amor de Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que meternos más con el Señor si queremos que nuestra mente sea renovada. ¿Cuál es el propósito de cambiar la forma de pensar y ser transformados? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué Él anhela que nuestra mente sea renovada? El apóstol Pablo conoce perfectamente que alguien cuya vida esté regida por los parámetros y criterios de la gente mundana y seducido por todo lo que la cultura ofrece, esa persona no va a poder aceptar ni aprobar la voluntad de Dios. Imagínense ponerme a aconsejar, o ustedes ponerse a aconsejar un familiar que está en su momento ebrio. Hermano, la voluntad de Dios es que no andes en esta ebriedad. A mí no me interesa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea feliz y así soy feliz. Una persona inconversa con una mente de esas no va a poder entender que la voluntad de Dios es otra. Yo quisiera, de manera pues que el resultado de renovar la forma de pensar y ser transformados es que el creyente pueda comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela para su pueblo? Y para conocer la voluntad de Dios no se necesita sino abrir la Biblia. No se necesita más de eso. Permítanme aquí, voy a hacer una aclaración de un versículo que muchas veces lo hemos, digámoslo, interpretado un poco diferente. En este versículo 2, la última frase dice, nuestra Reina Valera, creo que lo tienen, ahí tienen las dos versiones, Reina Valera y la Biblia de las Américas, que es más literal. En nuestra Reina Valera, la Biblia que estamos leyendo, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, se ha dicho que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para sus hijos. Es decir, que todo lo que Dios hace será agradable y perfecto para los creyentes. El problema aquí es que la voluntad de Dios no siempre es agradable para nosotros. De hecho, nos rehusamos a la voluntad de Dios muchas veces. Decimos, hágase tu voluntad cuando terminamos nuestra oración, pero como una muletilla. Pero a veces pensamos que miedo a la voluntad de Dios. La versión, los manuscritos más antiguos y más fidedignos, que es de donde viene la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, en este sentido cambia el significado. Lo que querría decir es, la voluntad de Dios es que el creyente sea de buena moral, que sea agradable ante Dios y que sea sin defecto en su carácter. Originalmente, esta es la verdadera interpretación. Obviamente que si quisiéramos aplicarle que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, suena bonito. Y oramos con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero en este texto no es precisamente lo que está diciendo. Dicho en otras palabras, hermanos, para el creyente poder aceptar y aprobar que la voluntad de Dios es que él sea de buena moral, del agrado de Dios y que sea sin defecto en su carácter, tiene que primero, para poder entender eso, primero tiene que renovar su forma de pensar y ser verdaderamente transformado. De lo contrario, siempre vamos a batallar con la voluntad de Dios. Si no somos verdaderamente renovados en nuestra forma de pensar, no vamos a entender cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Porque siempre mis deseos, mis anhelos, van a querer que la voluntad de Dios sean iguales. Y no siempre sucede así.
Aquí la voluntad de Dios es que sus siervos sean de buena moral, que su vida sea agradable a Dios y que su carácter sea un carácter perfecto. Ahora lo relacionamos con el primer versículo, para que de esa manera podamos ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. ¿Sí ven la correlación ahí ya? Muchas veces nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas. Damos vueltas en la cama, le pedimos en oración que nos revele por medio de un sueño, de una revelación, de una experiencia espiritual. Pero la voluntad de Dios nunca la vamos a encontrar en un mejor lugar que en la palabra de Dios. Y como lo estamos viendo, para lograr entender y asimilar la voluntad de Dios, debemos tener una mente renovada. En ocasiones la gente batalla para aceptar qué es lo que el Señor quiere con ellos. Y es precisamente por eso, porque su mente no ha sido renovada. Entonces yo quiero que mis deseos sean órdenes. Ya para concluir, hermanos, un par de reflexiones. Tu nueva vida, mi nueva vida, después de ser salvos y de recibir el Espíritu Santo, comienza por la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder ser verdaderamente transformados. En tu vida no va a pasar absolutamente nada diciendo yo soy cristiano y voy a la iglesia, si no permites que tu mente sea renovada. Si tú no cambias tu forma de pensar, no va a pasar nada diferente en tu vida. Es en tu mente renovada donde radica todo. Para lograr entender que tú mismo eres la ofrenda que Dios quiere, primero debes tener una mente renovada. Para salir de los moldes destructivos de este mundo y lograr entenderlo, se requiere una mente renovada. Para reconocer y aceptar que la voluntad de Dios es que tú seas de buena moral, agradable a Él y sin defecto en tu carácter, hay que tener una mente renovada. Hermano, si quieres ser un buen esposo, una buena esposa, tienes que renovar tu forma de pensar. Si quieres ser un mejor hijo, tienes que renovar tu forma de pensar. Si quieres ser un padre ejemplar, tienes que renovar tu forma de pensar. Si quieres ser un buen empleado, un buen patrón, también tienes que renovar tu forma de pensar. Si ven que todo se relaciona con la forma en como nosotros pensamos, todo se relaciona con nuestra manera de ver el mundo. Tu vida entera puede ser mejor si cambias tu mente y tu forma de pensar pecaminosa por una mente bíblica renovada. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Inclinemos nuestros rostros y démosle alabanza y adoración al Rey. Soberano Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Primeramente, Señor amado, por hablarnos con claridad, con contundencia, Señor, y creemos también que con eficacia para nuestras vidas, Dios. Señor, gracias por recordarnos que aunque muchas veces nos esforzamos por traer una ofrenda económica, una ofrenda material a la congregación, Señor, nos esforzamos para hacerlo y lo hacemos de la mejor manera posible, de todo nuestro corazón, Señor amado. Pero hoy nos ha recordado que aunque todo ello es necesario y es bueno, la mejor ofrenda deberíamos de ser nosotros, Dios. Señor, pero ¿cómo podríamos nosotros ofrecerte un corazón lleno de lujuria, lleno de codicia, lleno de avaricia? ¿Cómo podríamos ofrecerte un corazón lleno de envidia, de odios, de rencores, de resentimientos? Señor, por eso te pedimos que transformes nuestras vidas y renueves nuestras mentes con el poder de tu Espíritu, Señor, para poder realmente entender que tu voluntad es hacer de nosotros una joya espiritual, Señor. Es hacer de nosotros unas personas de una moral tal vez intachable, Dios.
hacer de nosotros unas vidas agradables ante ti y hacer de nosotros, poderoso Señor, unas personas de un carácter conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por traernos a través de esta enseñanza, Señor, cosas que tal vez las hemos escuchado tantas veces que las hemos obviado, le hemos restado importancia. Pero Señor, definitivamente, Dios, si no renovamos nuestra mente, seguramente estamos perdiendo nuestro tiempo, Señor, porque es de ello de donde depende el cambio de nuestra vida, nuestra transformación, Dios mío. Espíritu Santo, aumenta en nuestros corazones todos los días hambre y sed de justicia. Quita toda pereza que muchas veces nos impide orar, que muchas veces nos impide leer la palabra. Dios, quita todo impedimento y ayúdanos, Señor eterno, a crear en nuestros corazones una mente bíblica totalmente renovada para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te doy gracias por este remanente, Señor. Guárdalos y llévalos con bien a sus hogares y llévalos con bendición a lo largo de todo el trayecto de sus vidas, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, oh Dios. Amén.